Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de A Puerta Cerrada. El día de hoy nos acompaña la doctora Yolanda Solano. Muchas gracias, Yolanda, por estar aquí. Cuéntanos un poquito de tu semblanza. Muy buen día. Muchas gracias por el espacio, por compartir todo lo que realizas. Yo soy médico especialista en medicina interna, pero actualmente ejerzo lo que es la medicina alópata y combinado con acupuntura, combinado con aromaterapia. La verdad es que he encontrado en este tipo de disciplinas una gran experiencia y beneficio que no nada más me puede servir a mí, para todas las personas. Yolanda, y cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a esto? ¿Cómo fue que de ser una doctora apegada a la ciencia, de repente combina con justamente esta otra rama, por decirlo así, pero hay una razón por la cual llegaste a eso? ¿Cuál fue? Sí, realmente la razón pues cambió mi vida y yo llego a la acupuntura porque no creía, ¿sí? Yo veía en las papelerías esquemas, dibujos y yo decía, ¿cómo le va a picar aquí? Le va a quitar una molestia de estómago. Sin embargo, entro a la universidad y bueno, me quedo. Empiezo a ver pacientes, empiezo a ver en qué pacientes realmente beneficia y me quedo. Pero la parte de aromaterapia fue una experiencia propia, ¿sí? Yo tuve un accidente en el área donde yo trabajaba y bueno, la vida me dio una voltereta, 360 grados, y se cuenta que esos juegos donde dabas vuelta y que si te soltabas salías disparada, así me sentí. Porque tuve un accidente en donde quedo postrada por 3 años y es ahí donde empiezo a combinar conmigo misma aromaterapia, acupuntura, a creer en esas terapias que yo no estaba acostumbrada porque no eran supuestamente científicas. Entonces, ese accidente me lleva a estar en terapia intensiva una semana intubada y con equipos pues de mucha invasión, pero despierto sin mover medio cuerpo. Al estar sin mover medio cuerpo, yo empiezo a ver ese beneficio. Dije, bueno, lo conozco, vamos a utilizarlo conmigo misma. Empecé a oler aceites, empecé con una compañera que me apoyó en estarme aplicando acupuntura y es la manera en que ahora estoy convencida, 100% y fehacientemente forman parte de mi vida diaria esas disciplinas. Regresemos un poquito justamente a la parte de cuando tienes, y no porque no quiera dejar a un lado la medicina y todo lo que te dedicas al día de hoy, pero creo que es importante hablar de qué pasó con Yolanda en ese momento, qué sintió Yolanda en ese momento, qué vivía en ese momento y cómo ese momento que para ti, como dices, fue una montaña rusa que de repente subiste y de repente te caíste y tu vida cambió 360 grados, porque cambió 360 grados. Sí. ¿Cómo fue para que Yolanda al día de hoy esté ahorita sentada con nosotros? ¿Qué se dijo? ¿Cómo se motivaba? ¿Cómo buscó esa otra alternativa? Pero en ti, ¿cómo trabajaste en ti como ser humano y como persona? Bien, pues creo que todo es derivado desde estar en hospital. Yo me acuerdo que estaba en terapia intensiva, estaba intubada, invadida, pero haz de cuenta que me desprendí, ¿sí? Yo me veía de arriba y decía, chequen respiración, chequen frecuencia cardíaca, porque luego bajaba mucho la presión. Pero desde ahí creo que no me caí. Creo que yo me veía y decía, esto va a salir, esto está bien. Y desde ahí yo recuerdo cómo, pues podríamos decir que yo me echaba porras, ¿sí? Yo decía, chequen esto, les daba instrucciones.
aún sin saber que yo era la que estaba acostada. Posteriormente salgo y bueno, es un golpe fuerte porque de tener 2 trabajos, de ser 100% autosuficiente, tengo que depender de alguien o de muchas personas. Entonces, en esos momentos, todo el mundo me cobija, me da su apoyo, pero había una parte muy importante que yo no sabía recibir. ¿Sí? Me resistía a que me ayudaran, pero yo no visualizaba a Yolanda que no se movía. Yo la veía como que ella al otro día iba a trabajar. ¿Sí? Creo que esa fue una parte muy importante en no caer en ese momento, ¿sí? Porque obviamente pues estamos en un sube y baja donde después hubo caídas, pero creo que en ese momento esa fue una parte vital, ¿sí? Yo me veía bien, yo decía hay que cuidarla, y cuando la gente me empieza a cuidar, me daban de comer, me llevaban al baño, me bañaban, me daban todo, yo decía, pues tú sí puedes, yo solita me decía. Entonces ahí fue una parte vital porque empecé a trabajar el recibir. Yo estaba acostumbrada a dar, y cuando me tocó recibir no lo sabía hacer. ¿Sí? Entonces ese aprender a recibir fue una parte muy importante que me ayudó. Y aparte, dime, en ese entonces entiendo que cuando tuviste el accidente tenías una hija. Sí. ¿No? O sea, tenías una familia, tu esposo, tu hija, ¿no? ¿Qué fue para ti? Digo, yo soy mamá de dos jóvenes que al día de hoy para mí, honestamente, son mi todo. Entonces, ¿qué fue para ti en ese momento? ¿Cuáles eran los pensamientos? Porque entiendo, tenías a lo mejor una incapacidad física, pero tu mente, tu espíritu, tus sentimientos estaban al 100, ¿no? Y te hablabas y te decías, ¿qué fue para ti en ese momento? Sí, creo que el instinto materno fue una parte vital. Sí, era una época muy feliz, mi esposo, mis hijos, crecimiento, logros, objetivos, y de repente la voltereta y caigo en un lugar desolado, vacío. Entonces, cuando yo tuve el accidente, yo me acuerdo que desperté porque se me cayó una puerta en el área de cabeza, resbaló toda la espalda, hice choque medular y al momento me desconecté. Pero yo me acuerdo que desperté y pedí mi teléfono. Okay. ¿Sí? Marqué a la escuela de mi hija, me contesta la directora y me dice, ¿está bien? No estoy bien, encargo a mi hija hasta que mi esposo vaya por ella. No me acuerdo de más. Fue lo único en ese momento después de haber recibido una ventana, entiendo, fue una puerta en tu cabeza, en tu cuerpo, la única llamada que hiciste en ese momento. Sí. Okay. Sí, después del golpe yo me acuerdo que, más bien no me acuerdo de nada, me acuerdo que desperté, llamé a la escuela y de ahí no me acuerdo hasta el otro día donde yo ya estaba intubada. Donde volví a abrir los ojos y empecé a ver y dije, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero después de todo eso que yo no me movía, por supuesto que mi hija me ayudaba. Mi hija en esa época tenía 3, 4 años y ella hacía todo su gran esfuerzo por ayudarme. Pero había momentos en donde yo me veía al espejo y yo decía, ¿esa niña quién es? ¿Sí? Tuve episodios en donde no reconocía. Ella después, la neuróloga me decía, es que si no te desconectabas no ibas a avanzar. ¿Sí? Yo decía, ¿esa niña quién es? Ese señor. ¿Viven aquí? ¿Ellos quiénes son? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta pues, de que esa niña que en un momento no reconociera a mi hija, dije, sí, es mi hija, ¿no? Y eso se convirtió en una batería, en una principal causa para empezar a moverme, ¿sí? En ese momento no lo lograba, pero yo decía, tengo que hacerlo. Tienes que estar bien por ti y por tu hija.
Sí, obviamente no quedando fuera mi esposo, las familias, que de ambos lados fue un gran apoyo, pero el gran motor era mi hija. Claro, y un gran motor porque mira, ¿cuántos años tiene de que pasó el accidente? El accidente va a cumplir 15 años. 15 años. ¿Y cuánto tiempo tardaste en estar bien físicamente? Físicamente me tardé 4 años aproximadamente en recuperar el caminar, el sentir, porque la mitad del cuerpo estaba dormido, no se movía. Entonces, aun cuando con el ejercicio empezaba a moverse, ese cuerpo no sentía. Respondía. Entonces yo no sabía si al tocar algo estaba caliente, no podía ni tocarlo porque se me caía, no había fuerza. Ahí entra en juego todas las terapias y fueron 4 años. ¿Qué le podrías decir a nuestra audiencia, una persona que primero ejerció como médico, tenía la ciencia, después le pasa, digamos, se pasa al lado de ser el paciente, de ser la cama, y muchas veces cuando alguien está enfermo, a veces los que no estamos enfermos o los que estamos acá, decimos, échale ganas, motívate, tú vas a salir adelante, pero yo creo que cuando estás en el momento, pues no sabes ni, o sea, qué hacer. Entonces, justamente todas esas personas que ahorita nos están escuchando y que están pasando por algo, por alguna enfermedad, por alguna situación, que tú fuiste una paciente, que tú pasaste con una situación y que día a día tuviste que volver a reconstruirte físicamente, bueno, también emocionalmente, pero físicamente, ¿qué te decías? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Qué les puedes decir? O sea, yo sé que a lo mejor ahorita podrá decir, sí se puede, sí se puede, pero ¿cómo se dan esa energía todos los días para que realmente todos los días trabajen en ese sí se puede? Ese sí se puede sale del motor que tienes enfrente, y en este caso era mi hija, pero por otro lado, de empezar, para mí era un gran logro mover un dedo, ¿sí? Porque no se movía, y cuando yo, entonces es una persistencia de estar moviendo, hasta que llega el momento en que se empezó a mover toda la mano, todo el brazo, y es esa fuerza interna que dice, tú puedes, ¿te pasó esto? Tú puedes, tú lo vas a lograr. Claro, a veces había momentos de flaqueza porque si yo corría 5 kilómetros en 20 minutos, 25 minutos, y de repente mover un dedo me llevaba hasta 40 minutos, llega el momento en que la mente dice no se puede, pero creo que esa energía, el fijar un punto en esa persona que te está dando todo su amor, fue lo que a mí me motivaba, ¿sí? Lo que yo decía es que tú no te puedes ir porque está ella, ¿sí? Y esa era mi gran fuerza, el verla. Ella me llevaba a las rehabilitaciones y era la que entraba conmigo, y era una gran satisfacción ver cómo sus palabras de bebé, de niña aún, me decían, ay, hoy moviste el dedo, ¿no? Claro. Entonces era una gran fuerza y ese gran amor que yo sentía de ella también, lo que me motivó a salir, ¿sí? A seguir adelante. Y ahora pasando en la parte profesional, no perdiste tu familia, afortunadamente, pero perdiste el ejercicio de tu profesión, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa parte? ¿Qué ha sido y significado esa parte de al día de hoy? Ya no ejercerla como la ejercías antes, como decías, ¿no? Nos comentabas ahorita, tú estando justamente ahí en esa cama postrada, decías, chequen esto, chequen el otro, o sea, tu mente nunca dejó de trabajar en esa parte. ¿Cómo aceptar que ya no lo ibas a trabajar? ¿Cómo aceptar que ya no lo ibas a ejercer? Cuéntanos. Sí, creo que esa parte a lo mejor me llevó más tiempo, el asimilar que lo que haces con tanto amor
puede llegar el momento en que ya no lo iba a poder hacer, ¿sí? Entonces, me llevó más años y fue, creo que, la parte más difícil, la parte emocional. Sí, porque había momentos en que yo me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Tú estudiaste para hacer esto, en terapia intensiva, cateterismo, todo lo que hacíamos, y de repente no hacer nada de eso era un vacío. Era un vacío. Yo llegaba a urgencias y es el ambiente, ver al paciente y todo lo que te llena, esa satisfacción de que has logrado que un paciente salga. Entonces, de repente no tener esa satisfacción, esa motivación, era un gran vacío para mí, ¿sí? Me llevó muchos más años, de 4, aunque ya me movía, ya hacía otras actividades, pero el no tener un paciente enfrente me dejaba vacía, ¿sí? Uno va entendiendo y ese vacío creo que fue momentáneo y no es realmente un vacío. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que he ido haciendo que, si bien no tengo un paciente en estado crítico, pero tengo personas a mi lado que esa parte emocional a veces no las deja avanzar, y cuando podemos hacer algo juntas es el boom para mí, porque digo, ¡ay, qué bien! Ya lo logró, ya lo hizo. Entonces, esa parte emocional creo que ahora me gusta más. Me enfoco más en ella cuando tengo a una persona junto, porque es una parte fundamental de seguir adelante. Claro, podríamos decir que te reinventaste, ¿no? O sea, en esa parte, reconociste, aceptaste que las cosas eran diferentes, sí, pero no te quedaste ahí. Claro. Acabas de mencionar algo y comentaste, tenía un vacío y decidiste llenar tus vacíos de otra forma, ¿no? Así es. Decidiste ya no seguir sintiendo, que sí creo que es un sentimiento que sientes, pero al final del día tú decidiste la forma de poderlos cambiar a esas personas que en ese momento sienten un vacío y a esas personas que en un momento no saben cómo llenar ese vacío. ¿Qué les podrías decir tú que aprendiste a llenar esos vacíos de otra forma? Que ese vacío no existe, es ficticio, es un vacío que nosotros nos hacemos cuando perdemos algo. Pero tenemos que dar la vuelta y darnos cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor, que también es muy valioso y que a veces por enfocarnos en algo no lo logramos ver, ¿sí? Ese vacío no está ahí realmente. Podríamos decir que eso me reinventó, me regeneró, me hizo aprender cosas que en mi vida yo me iba a imaginar que me iban a interesar, ¿sí? Entonces siempre hay algo importante a nuestro alrededor en que si nosotros volteamos a verlo, ese vacío no está ahí como tal. Okay. Y eso es muy importante, ¿Sí? Justamente poder focalizar, poder cambiar tu dirección y poder llevarlo a otra. Al día de hoy, de lo que viviste, de lo que te has reconstruido, ¿te hace falta algo? ¿Hay algo que digas, a Yolanda todavía le falta cumplir este objetivo, cumplir este sueño? Sí, tengo muchos objetivos aún, ¿sí? Dentro de la medicina alternativa tengo muchos objetivos por hacer con las personas y que podemos apoyarlas, sobre todo en ese sentido emocional, físico, que a veces la medicina alópata no me da, ¿sí? Tengo varias pues no investigaciones como tal, porque no las puedo llevar a cabo ahorita por falta de recursos, pero que ahí están presentes, ¿sí? Y creo que en el momento en que eso esté, va a poder ser una gran ayuda para muchas personas. Dentro de esos objetivos,
¿quién ha tenido que ser Yolanda para justamente lograrlos, pensarlos, imaginarlos, cargando, por decirlo así, no quiero usar la palabra cargando, sino teniendo esas heridas, esas circunstancias que lograron reinventarse? ¿En qué te ha beneficiado al día de hoy para ser lo que eres? Porque yo creo que todo es por algo y todo nos deja una experiencia y todo nos deja una enseñanza. ¿Y qué positivo has logrado sacar de eso? Porque creo que es importante que la gente entienda también que hay algo positivo a todo desde la forma en que tú lo veas. ¿Y para ti qué fue? Sí. Si en un momento podemos pensar que es negativo y que por qué me pasa, pero creo que todo lo que ha llegado a mi vida me ha permitido crecer. Aún ese accidente me ha permitido ir a mundos que nunca hubiera pisado, a mundos que nunca hubiera volteado a verlos, porque yo estaba enfocada en la ciencia 100%. Y sigo, sin embargo, esa voltereta de ir viendo otras cosas me ha llevado a valorarme, a aprender a recibir, que fue algo que me costó muchísimo y ahora lo agradezco, pero el poder seguir compartiendo, ¿sí? Creo que no me falta, estoy tranquila, soy feliz con lo que hago ahora. Y creo que todavía hay mucho que dar a las personas, ¿sí? Algo muy importante, que si yo no me daba a mí, lo demás no iba a poder hacerlo. Entonces, ahora lo que hago es mantener mi salud lo más adecuado que se pueda, pero el que yo la tenga, me da esa gran satisfacción de poder compartirla con los demás y poder ayudarlos. ¿Tuviste secuelas o tienes secuelas al día de hoy? Sí, tengo secuelas. Sí, tengo ahora un oído, porque mi audición fue bajando y llegó el momento en que este oído es casi nula la percepción, el equilibrio. Hay ocasiones en que el bastón es parte de mi persona y es algo que pesa y bueno, no pesa, es algo a lo que si nunca lo has vivido y después andar con gorrito y bastón, creo que a mí me enfermaba aún cuando ya no estaba en tan malas condiciones. Pero son esas secuelas, el equilibrio, el oído y parte de esa respuesta con movimientos finos, ¿sí? Del lado izquierdo casi todo está normal, sin embargo hay cosas que sí no logro percibir. ¿Y cómo vives esas secuelas al día a día? ¿Cómo haces que esas secuelas no te afecten? ¿Cómo trabajas emocionalmente para hacer que esas, o sea, ahorita acabas de comentar el bastón, el gorrito, es algo que te costó trabajo, ¿no? O sea, no era fácil hacerlo y me imagino que porque tú venías de una dinámica que tú estabas bien y tú eras la que proporcionaba bienestar a tus pacientes, ¿no? Sí. Entonces, ahora estar del otro lado, ¿cómo es vivir con esas secuelas? Porque es importante, porque creo que habemos muchos en la audiencia que a lo mejor en alguna circunstancia tienen unas secuelas, pero tú lo has sabido y vas y vienes y subes y atiendes a un paciente y vas y das una conferencia y te metes y vas a un networking. ¿Cómo es la vida de Yolanda con esas secuelas? Creo que una gran parte de motivación también fueron las personas. Cuando llegué al mundo de los aceites, los experimenté, los viví, después aprendí científicamente de ellos y el empezar a compartirlos, un día llegué a una plática, yo todavía usaba un bastón de 4 patitas, mi gorrita, entonces no podía estar tanto tiempo de pie. Me acuerdo que una amiga me decía, yo decía, a ver, ¿esta qué hora se cae? Dice, porque yo te veía cómo te balanceabas. Llegó el momento en que me senté,
Pero cuando yo salí de ahí, todo lo que yo llevaba de la gente, yo me sentí como que había cruzado un tope. ¿Sí? Dije, sí sirves para otras cosas, no nada más sirves para la medicina, no nada más sirves para lo que estabas acostumbrada. Tal vez pareciera una simple plática, pero al salir de ahí yo me sentía realizada, ¿sí? Porque el compartir ese conocimiento para mí era muy importante. Mi día a día, precisamente utilizo aromaterapia para poder lograr ese equilibrio. La usé mucho tiempo para la parte emocional, ¿sí? Y créanme que la aromaterapia funciona llevándola adecuadamente, ¿sí? A veces lo olemos y decimos, es que no me funcionó, hoy no pude dormir bien. Bueno, no se trata de eso. Cuando les compartimos realmente cómo tienen que usarla, es muy benévola, nos da mucha satisfacción, nos da mucho bienestar. Entonces, esa es una parte de mi día a día, la aromaterapia, el poderlo compartir. Y otra parte de mi día a día, y que me costó mucho trabajo, fue el equipo para la audición. Y hasta la fecha a veces tengo algunos bachecitos, porque el traerlo me implica el peso. Y si no estaba acostumbrado al peso del LED, ¿qué puede pesar? 2, 3 gramos. Pero eso para mí, sentía la oreja inflamada, me pesaba, dolía. Entonces es ir superando en el día a día, y aquí sí, irse acostumbrando a traerlo, porque a mí me daba momentos en que oía bien, pero me lo quitaba porque ya no lo soportaba. Y yo decía no. Y lo dejé meses, obviamente eso empeora la condición, y es irlo retomando cada vez. Pero ahora creo que si es algo que me beneficia en poderme relacionar con las personas, aquí está. Busco mi cremita, mi aceite para que no me duela el traerlo, pero es ir haciendo el hábito también de lo que yo tengo que cambiar. Y es trabajar con la aceptación, ¿no? No puedes cambiar las circunstancias, no puedes ir en contra de las circunstancias, y creo que mejor dale y hazlo tu amigo, así como hablan mucho del miedo, ¿no? A lo mejor no lo puedes erradicar, pero a lo mejor tráelo contigo en la maleta. Pues al final del día es esto, o sea, no puedes cambiar la circunstancia, y no vas a poder cambiar la circunstancia de que tu oído ya no está al 100 y que necesitas un aparato, pero creo que trabajaste en la aceptación, trabajaste en que mejor hacerlo parte de ti y tu amigo, que como dices es una herramienta, sí, y verle el lado positivo a eso, ¿no? No, y algo muy importante, Vero, es el ver que yo puedo cambiar lo que va a suceder. Yo puedo modificar, puedo hacer hábitos, puedo dejar de usar o usar algo que me beneficia. Lo de atrás ya no puedo modificarlo, pero lo que tengo enfrente, ahí está. Entonces, ¿por qué no voltear a verlo y hacerlo? Entonces, yo puedo modificar lo que tengo enfrente, no lo que tengo atrás. Fíjate que eso yo creo que es una frase muy importante. No puedo hacer nada por lo que pasó, pero puedo hacer mucho por lo que viene. ¿Y cómo trabajar justamente eso? Puedo hacer mucho, pero desde la persona que al día de hoy eres. Porque no eres la misma, estamos hablando, o sea, si nos vamos, creo que todos con nuestras experiencias, con lo que hemos pasado, con lo que hemos vivido, nuestras circunstancias son diferentes, nuestras anécdotas y historias son diferentes, y vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos madurando. Pero justamente para ti, de esa doctora que era, de esa paciente que fue muchos años postrada y que cambió, al día de hoy, cómo trabajar ese futuro y cómo trabajar eso de tener y crear y buscar, ir allá, ir acá. ¿Cómo mantienes? Porque yo del tiempo que tengo conocerte, siempre tienes una sonrisa, siempre ves el lado positivo, siempre tienes, para esto hay esta solución, para eso, o sea, tienes como la solución, ¿no? Y creo
que viene parte justamente, a lo mejor tu razón es de justamente la profesión que elegiste porque la traías de ayudar, ¿no? Y la parte de ayudar y buscar una solución. Pero para ti, ¿cómo te la das? Me costó un poco de trabajo, o mucho, pero creo que una parte importante es seguir rodeada de ese amor que tenemos en casa, seguir rodeada de ese amor de cada persona que tenemos cerca. A veces no es necesariamente de casa, pero sí de personas que tenemos cerca. Y buscar siempre eso que a mí me gusta y hacerlo. ¿Sí? Que a mí me gusta patinar, bueno, voy a intentar hacerlo. Si en este momento no puedo, va a llegar el momento en que mi persistencia va a hacer que lo logre. ¿Sí? El buscar esas cosas que a lo mejor parecen pequeñas, pero que te llenan, es una parte importante. Y obviamente el seguir haciendo, yo no puedo ahorita ejercer como tal la medicina, sin embargo, el hacer sentir bien o quitarle dolor, que es una parte muy importante en mucha gente que tiene dolor y se trata de acostumbrar a él, el quitarle el dolor a esa gente, pues es muy gratificante. ¿Sí? El poder ayudarle a mejorar sus condiciones, su calidad de vida. A veces simplemente al cruzar la calle. ¿Sí? Creo que son pequeñas cosas que nos llenan y que cuando uno está tan desolado, uno dice, ay, sí sirvo para otra cosa, ¿no? Pareciera insignificante, pero son pequeños detalles que nos hacen ver que aquí estamos y que tenemos que seguir. Claro. Yolanda, pues realmente te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado a este espacio, que nos hayas contado tu historia, que nos hayas dejado una ventana más abierta de después de algo que a lo mejor no podías levantarte de una cama, te levantaste, seguiste con más energía, con más fuerza, con nunca perder el espíritu de ayudar y seguir ayudando, pero justo con esa lección de que sí se puede y nos podemos, y que a lo mejor podemos tener en el momento circunstancias, digo, tú no pediste el accidente, tú no pediste que se cayera esa puerta, pero sí, lo que sí hiciste es salir adelante, lo que sí hiciste es recuperarte, y lo que sí hiciste es sacar adelante esa fortaleza de esa mujer, y por eso te tenemos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por abrir tu historia y tu corazón a este espacio a puerta cerrada. Muchas gracias, Vero. Agradezco a ti, como siempre, el abrirme tu espacio, tu tiempo, y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias.